Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Se escucha? Buenas tardes, doctora. Sí, ¿Cómo se está? ¿Qué escucha tal? bien. Buenas tardes con todos. Ya, listo. Estaba apagado mi audio. Entonces vamos a empezar. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, doctora, se ve perfecto. Ok, listo. Ya. Buenas tardes con todos. Vamos a empezar con básicamente con el tema de anemias y vamos a continuar con el taller de pre-ENAM. Yo soy la doctora Jacqueline Guillén Castillo, hematóloga. Y básicamente revisando los bancos del ENAM en cuanto al tema de anemias, dentro de estas las preguntas más frecuentes son anemia ferropénica, la anemia megaloblástica, anemias por enfermedad crónica y anemias hemolíticas tanto congénitas como adquiridas. Entonces es importante que dominen esos temas. ¿Alguien de ustedes que pueda, por favor, leer la pregunta? Sí, doctora, ¿podría leerla yo? Ya, perfecto. Gestante de 6 meses, consulta por palidez, estudio hemático hemoglobina 8, constantes corpusculares disminuidas, anisocitosis, hipocromía, anisocitosis 2 cruces, hipocromía 2 cruces, presencia de microcitos y reticulocitos disminuidos. Estos hallazgos son compatibles con ferropenia, aplasia, perniciosa o hemolítica. Para ti, ¿cuál sería la respuesta? Bueno, ya que todos los volúmenes corpusculares me diría una anemia microcítica hipocrómica, bueno, justo allí lo menciona. Si no hay reticulocitos es porque no hay reacción medular, entonces yo más diría aplásica. Ok, a ver, vamos a revisar. Entonces, sabemos que la anemia es la disminución de la hemoglobina. Ahora, el valor de la hemoglobina va a depender tanto de la edad del paciente, del estado fisiológico, pongamos si está gestando, si es un niño, si es un adolescente, o si también dependiendo del sexo, ¿cierto? Dependiendo si es varón o si es mujer. Entonces, en términos generales, para adultos hablamos de anemia en varones cuando la hemoglobina es menor a 13 y en mujeres menor a 12. Cuando son gestantes, cuando la hemoglobina es menor a 11. Y vemos acá detallado que depende también de la edad del paciente, si fue prematuro, si fue un niño recién nacido a término. Entonces es importante tener estos valores. También esto nos ayuda a dividir la anemia si es leve, moderada y severa. Por ejemplo, en adultos, en un varón, ¿no? De 11 a 11.9 sería una anemia leve, de 8 a 10.9 moderada, menor a 8 severa. Y es muy similar también, perdón, este es en adolescentes varones y en este caso acá de varones y acá de mujeres, ¿no? Que no son gestantes. Entonces, a recalcar en la pregunta, siempre tenemos que tener en cuenta en las preguntas las palabras claves, porque puede haber también distractores que nos puedan hacer equivocar de la respuesta. Entonces, nos dice gestante. El ser gestante sabemos que es un factor de riesgo a tener anemia, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber un incremento de la demanda al tener que formar al nuevo producto. Nos dice palidez, nos dice que tiene una hemoglobina en 8, es una anemia moderada en una paciente gestante y con, los constantes corpusculares, que los podemos ver en el hemograma, te dice que están disminuidas. Anisocitosis, hipocromía, generalmente esto se ve en la lámina periférica y son indicativos la anisocitosis, que los hematíes son de diferentes tamaños. Hipocromía, que estos hematíes, por decirlo así, son pálidos. Tiene también, te dice, microcitos, que son hematíes pequeños, y reticulocitos disminuidos. Quiere decir que mi médula ósea no está produciendo adecuadamente la serie la roja, ¿no? La serie eritroide. Entonces, vemos acá, en el caso de una anemia ferropénica, que es la anemia más frecuente dentro de todas, que va a haber una disminución de los hematíes, de la hemoglobina, del hierro sérico, la ferritina, que es la reserva de hierro en el organismo móvil, a nivel medular también hay una disminución. La transferrina va a estar elevada porque ya no va, este es un transportador del hierro y como no va a haber que transportar, esta va a estar aumentada. La saturación va a estar disminuida porque no va a estar saturada esta proteína, ¿no? Por la falta de hierro.
hemoglobina 2, bueno, baja, y el RDW, que es el índice de anisocitosis, va a estar elevado. ¿Qué quiere decir? Que mis hematíes van a ser heterogéneos, van a ser de diferentes tamaños por esa falta de hierro. Los volúmenes corpusculares se refiere a la hemoglobina corpuscular media, volumen corpuscular medio y la concentración de hemoglobina corpuscular media. Y típicamente en la ferropénica, estas van a estar disminuidas, las tres. ¿Ya? Entonces, el volumen corpuscular medio me va a indicar que hay microcitosis. La concentración de hemoglobina corpuscular media me va a indicar que hay hipocromía. Entonces, la respuesta acá sería una anemia ferropénica. Igual, si tienen alguna consulta o alguna duda en el transcurso del desarrollo de las preguntas, no se preocupen y me las pueden consultar. A ver, ¿alguien que pueda leer esta pregunta, por favor? Yo, doctora. Ok. Mujer de 26 años, sexualmente activa, consulta por cansancio y esporádica sensación de sentir su latido cardíaco. De positivo en el examen se encuentra leve palidez y en sangre hay microcitosis e hipocromía, con niveles bajos de ferritina. La primera posibilidad es una anemia de tipo ferropénica, esclerosítica por deficiencia de vitamina B12 o por deficiencia de folatos. ¿Cuál sería la respuesta para ti o para alguno de los participantes? La A. Ferropénica. Ok. Entonces, los datos importantes que me dice que es una paciente, bueno, es una mujer de 26 años, ¿no? Una mujer en edad fértil, probablemente menstrua, sexualmente activa, y consulta por cansancio y dice que tiene, bueno, aparentemente taquicardia, ¿no? También hay palidez y en la sangre se puede evidenciar microcitosis e hipocromía con niveles bajos de ferritina. Entonces, acá también, ¿no? Los puntos claves. Mujer en edad fértil muy frecuentes que presente pérdidas genitales, básicamente durante la menstruación. Me dice que tiene algunos signos y síntomas de anemia, como viene a ser la taquicardia, el cansancio, la palidez. ¿Por qué? Porque debido a que va a haber menos hemoglobina, no va a haber un transporte adecuado de oxígeno en los tejidos y en los órganos, por lo cual va a causar ese cansancio, esa palidez. Ahora me dice que en sangre hay microcitosis e hipocromía, que es muy frecuente en las anemias ferropénicas, que esos hematíes sean pequeños y pálidos. Y dice niveles bajos de ferritina, ¿no? Que hay una deficiencia de hierro, en los depósitos de hierro. Entonces, en caso si uno pues tendría la duda y dice por deficiencia de folatos, vitamina B12, no, porque los volúmenes corpusculares y los tamaños de los hematíes son diferentes, son lo contrario. Esferocítica no, porque no me da ningún otro dato de alguna anemia por esta causa. Y sería pues ferropénica. A ver la siguiente, por favor. Hola. Yo puedo leerlo, doctora. Sí, para que sea fluido. Mujer que presenta palidez, fatiga, debilidad y acostumbra a comer hielo y cal. En el examen físico se encuentra coiloniquia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A, anemia por enfermedad crónica, B, anemia hemolítica, C, anemia megaloblástica, D, anemia sideroblástica y E, anemia ferropénica. ¿Cuál sería la respuesta para ti? Ferropénica, anemia ferropénica. ¿Por qué? Porque la pica es muy común en esos pacientes y comer hielo y cal indica eso. Ok. Entonces, básicamente, la anemia ferropénica, cuando hay deficiencia de hierro, sabemos que causas son múltiples. Puede ser pérdidas, por ejemplo, sangrados del tracto gastrointestinal. En mujeres, pensamos más que todo que es sangrados por vía uterina. En los niños, porque hay un incremento de las necesidades del organismo porque están en desarrollo, también puede haber anemia ferropénica. Y carencial cuando no hay una dieta adecuada, cuando no hay parasitosis o hay alguna enfermedad de mala absorción, también puede haber una anemia por deficiencia de hierro. Entonces, ¿cuál es la clínica? Básicamente, esto va a afectar a nivel del epitelio. Puede encontrarse trastornos tróficos epiteliales, coilioniquia, que es el aplanamiento de las uñas. Puede haber caída del cabello, queilitis angular, que es una inflamación
a nivel del ángulo de los labios, glositis, ¿ya? Y también debido a que hay menos oxígeno, ¿no? Que no se puede transportar porque ya no hay tanta hemoglobina, va a haber una vasoconstricción a nivel periférica y va a causar palidez. Al haber menos oxígeno, también va a haber aumento de la frecuencia respiratoria, puede haber aumento de la frecuencia cardíaca, puede haber cansancio, adinamia, somnolencia y incluso puede haber soplo sistólico por anemia. Lo que se denomina pica es cuando hay una ingesta de cosas que no son alimentos, puede ser hielo, tierra, muchas otras sustancias. Entonces, esto es muy frecuente en el caso de anemia por deficiencia de hierro. En este caso, las palabras claves eran palidez, fatiga, debilidad, ¿no? Que son síntomas, y también comer hielo y cal, que es la pica de anemia por deficiencia de hierro o anemia ferropénica. Entonces, la respuesta es anemia ferropénica. Ahora, comer hielo también se denomina pagofagia. A veces se los pueden preguntar con ese término. La siguiente pregunta, por favor, que alguien la... ¿dónde está? Que la lea, por favor. Chicos. A ver, Adelante, Sheila. Ya. Buenas tardes, doctora. ¿qué tal? Paciente con anemia ferropénica, ¿cuál es la prueba diagnóstica a nivel sérico más precisa para confirmar el diagnóstico? A, Ok. índice de saturación de la hemoglobina. B, capacidad total de saturación de la transferrina. C, ferritina. D, sideroblastosis. Y E, reticulocitos. Ya. ¿Cuál sería la clave para ti? Ferritina. Ferritina. Muy bien. Entonces, vemos, como mencioné, en la anemia ferropénica va a haber una disminución de la ferritina, que son las reservas de hierro móviles en el organismo. Ahora, si la pregunta fuera cuál es el gol estándar para determinar una anemia ferropénica, sería hacer un aspirado de médula ósea y evidenciar la hemosiderina. Sin embargo, como es un procedimiento invasivo, tenemos otras alternativas y hay pruebas indirectas para determinar si hay ferropenia. Dentro de estas, bueno, tenemos lo que es la saturación de transferrina, la transferrina, es lo que más se dispone, o la ferritina o el hierro sérico. Pero dentro de estas, la que es más precisa a nivel sérico es la ferritina. Entonces está bien. ¿Ya? El índice de saturación de hemoglobina no tiene nada que ver. La capacidad total de saturación de transferrina podría ayudarnos, y sideroblastosis y reticulocitos no. Más preciso es ferritina. La siguiente, por favor, ¿la pueden leer? Chicos. Doctora, yo quisiera participar. Pero, a ver, ¿Cuáles son las características de la anemia ferropénica? A, macrocítica hipocrómica. B, microcítica hipocrómica. C, microcítica normocrómica. D, macrocítica hipercrómica. Y normocítica normocrómica. ¿cuál sería la respuesta para ti? Para mí, la respuesta es microcítica hipocrómica. Ok. Entonces, acá vamos a ver que la anemia tiene dentro de sus clasificaciones criterios morfológicos. Quiere decir que va a ser según el tamaño del eritrocito, básicamente según los índices eritrocitarios. ¿Estos cuáles son? El volumen corpuscular medio, la concentración media de hemoglobina corpuscular y la hemoglobina corpuscular. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos un hematía normocítico, ¿qué quiere decir? Que su tamaño es normal. Bueno, hay valores de referencia que son múltiples, pero para términos didácticos, o en todo caso en el examen, igual se los van a poner los rangos de referencia. En este caso tenemos de 80 a 100. Ese es el tamaño normal de mi hematía. Cuando mi hematía mide menos, el BCM o volumen corpuscular medio, menos de 80, quiere decir que es microcítico. Cuando esto está mayor a 100, es macrocítico, o sea, de mayor tamaño. En cuanto a la concentración media de hemoglobina corpuscular, esto quiere decir que es un promedio de la cantidad de hemoglobina que hay en todos los hematíes. Y esto me va a dar, por decirlo, lo que es el pigmento o la coloración de mi hematía.
Normocrómica es cuando es de 32 a 36. Cuando es menos de 32 es hipocrómica, ¿no? Medio más pálida. Y cuando es mayor a 36 es hipercrómica. Ahora, el término de hipercromía es un término teórico, ¿ya? Prácticamente solamente es algo teórico, no se usa para la clínica. Ahora, los criterios fisiopatológicos es para ver la capacidad de eritropoyesis de mi médula ósea. Es decir, si hay una respuesta eritrocitaria, si produce o no los eritrocitos. En este caso, nos ayuda a dividir si es una anemia arregenerativa o regenerativa. Arregenerativa es cuando mis reticulocitos, que son unos hematíes inmaduros que todavía están a punto de salir de la médula, entonces no se producen por X causas. Puede ser porque hay lesión a nivel de los progenitores eritropoyéticos o también de los precursores por deficiencias de vitaminas, otras causas. Y regenerativa es que mi médula está tratando de generar más eritrocitos, por ejemplo, cuando tenemos una hemorragia aguda o hay una hemólisis. Entonces, la médula, en ese afán de tratar de compensar esa pérdida de glóbulos rojos, envía elementos jóvenes que son los reticulocitos. Entonces, acá tenemos dos de las clasificaciones de las anemias. En la pregunta básicamente nos dice por el criterio morfológico, ¿no? Entonces, en lo que es la anemia, por ejemplo, según el volumen corpuscular medio y la concentración de hemoglobina corpuscular media, podemos tener macrocitos, ¿no? Que son hematíes más grandes, hipocrómicos, normocrómicos o hipercrómicos. También hay normocitos con esta coloración, o microcitos hipocrómicos, normocrómicos e hipercrómicos. Ahora, en cuanto a lo que es el volumen corpuscular medio y concentración de hemoglobina corpuscular media, tenemos, por ejemplo, en el caso de que sea una anemia microcítica hipocrómica, tenemos a la anemia ferropénica, a la talasemia, intoxicación por plomo, anemias sideroblásticas y anemia inflamatoria. Ahora, dentro de estas, la más frecuente es la anemia ferropénica. En el caso que sea una anemia normocítica, normocrómica, lo más frecuente es que sea una anemia inflamatoria o anemia por enfermedad crónica, anemia por enfermedad renal, anemia plástica, anemia hemolítica, una mieloptisis. Bueno, acá la inflamatoria puede tener ambos tipos, por eso también es un diferencial con la anemia ferropénica. En caso de macrocitosis, cuando la anemia es macrocítica, normocrómica, algunos te dicen hipercrómico, pero como les digo, ese es un término solamente teórico. Lo más frecuente es anemia megaloblástica, hepatopatía crónica, mielodisplasias, hipotiroidismo, aplasia medular, reticulocitosis, porque los reticulocitos son de mayor tamaño, y en el recién nacido es fisiológico que tengan unos hematíes más grandes. Entonces, ¿cuál serían las características de la anemia ferropénica? Es microcítica hipocrómica. Tenemos acá un frotis de sangre periférica, este es mi hematía normal, va a tener una palidez central que será aproximadamente un tercio de la hematía. En cambio, cuando es una anemia por deficiencia de hierro, vemos que la palidez es más de un tercio del centro, ¿no? Entonces, eso es básicamente la característica. Van a ser más pequeños, como este, por ejemplo, y más pálidos. La siguiente pregunta, por favor, alguien que la pueda leer. En el resultado de un hemograma se encuentra hemoglobina disminuida, microcitosis, volumen corpuscular medio disminuido y ferritina sérica disminuida. ¿A qué tipo de anemia corresponde? A, ferropénica, B, megaloblástica, C, hemolítica, D, falciforme. ¿Cuál sería la respuesta? Anemia ferropénica. Claro, ¿no? Ahora explicando las demás preguntas está muchísimo más fácil, ¿no? Esas son las palabras clave. Entonces es una anemia ferropénica. La siguiente pregunta. Chicos. Indicador de mejoría por tratamiento para anemia ferropénica a las 2 semanas. A, aumento de la amplitud de distribución eritrocitaria. B, disminución de la amplitud de distribución eritrocitaria. C, aumento de la ferritina sérica. D, reticulocitosis.
E, disminución de la capacidad total de fijación de hierro, creo, o de concentración de hierro. Concentración ferrina. Ya. ¿Cuál sería la respuesta para ti? La D, reticulocitosis. Ok. Entonces, vemos que en el estudio de la anemia, dentro de los exámenes que hemos visto que se solicita para complementar el diagnóstico, también se pide lo que es el recuento absoluto reticulocitos. Si este está bajo normal, quiere decir que hay una producción disminuida o ineficaz de los eritrocitos. Y entonces acá, evaluando el volumen corpuscular medio junto a los reticulocitos, podemos tener algunos diagnósticos diferenciales. Típicamente en la anemia por deficiencia de hierro va a haber unos reticulocitos disminuidos porque al no haber hierro no se va a poder producir glóbulos rojos. Entonces, una vez que yo le doy hierro a mi paciente, ¿cómo voy a ver la respuesta? Que va a comenzar a producir glóbulos rojos, ¿no? Entonces, en este caso, la respuesta sería reticulocitosis, ¿no? Es una respuesta de mi médula ya que estoy compensando las reservas de hierro. Ahora, lo que es el AD es el índice de anisocitosis o el índice de amplitud distribución eritrocitaria. Como les dije, esto me va a decir cuán de diferentes tamaños son mis glóbulos rojos. Entonces, aumento del AD, no. Disminución del AD, tampoco. Aumento de la ferritina sérica, la ferritina en 2 semanas no va a subir, ¿no? Eso va a tomar más tiempo porque el tratamiento de la anemia sabemos que por lo menos es de 3 a 6 meses. Disminución de acá tampoco va. Entonces es reticulocitosis, ¿no? A las 2 semanas ya va a haber una respuesta. La siguiente, por favor. Ahora pasamos ya a otros temas, que también es de anemia, pero ya no ferropénica. A ver, por favor, ¿pueden continuar con la siguiente pregunta? Adelante, sí. Ya. Mujer de 40 años presenta anorexia, pérdida de peso y diarrea crónica. Antecedente: hace 4 años, fiebre tifoidea complicada, que obligó a resección de ilion terminal. Al examen, palidez marcada de piel, glositis, queilosis, ictericia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A. Anemia megaloblástica. B. Talasemia. C. Anemia ferropénica. Y D. Esferocitosis. ¿Cuál sería la respuesta para ti? La anemia megaloblástica. ¿Por qué? Porque se ha resecado el ilion terminal y ya no hay absorción. Muy bien. Entonces, sabemos que los alimentos con cobalaminas se van a absorber, ¿no? Primero a nivel gastrointestinal. ¿Qué va a suceder? El ácido clorhídrico y la pepsina van a hacer que estos se vayan separando y la cobalamina se va a unir a las proteínas. Para eso también las células parietales van a producir lo que se denomina el factor intrínseco. Entonces, el factor intrínseco se va a unir con las cobalaminas y va a proteger a las cobalaminas para que éstas posteriormente puedan ser absorbidos a nivel del ilion, ¿no? Entonces, una vez que sea absorbido, la cobalamina liberada mediante esta enzima va a permitir que se utilice para la síntesis de DNA, que es importante para la formación de glóbulos rojos y también de otras células a nivel de la médula ósea. Entonces, la absorción es básicamente a nivel del ilio terminal. En este caso, la paciente tiene buenos síntomas gastrointestinales, le han resecado el ilio, entonces ya no va a haber dónde absorba la vitamina B12 o denominada cobalamina. Va a tener signos de anemia, ¿no? Palidez, glositis, queilitis, ictericia. Entonces, la respuesta sería una anemia megaloblástica. La siguiente, por favor. La siguiente pregunta. Hola. La siguiente pregunta, por favor, chicos, que estamos a la mitad. Sería un varón de 45 años, alcohólico crónico, hace 6 meses, presenta debilidad y parestesias de extremidades, disnea al esfuerzo, al examen está pálido, una pérdida de la sensibilidad termoalgésica, tiene cuadriparesia espástica leve a predominio distal, una hemoglobina de 7, un volumen corpuscular medio de 120 centilitros,
¿Cuál sería el diagnóstico más probable? Un síndrome de Guillain-Barré, una encefalopatía hepática, un déficit de vitamina B12 o una anemia sideroblástica. ¿Cuál sería la respuesta? La letra C. Ah, D. C. Déficit de C. vitamina B12. Ya sé, muy bien. Entonces, la anemia megaloblástica es cuando hay una deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico. Característicamente, bueno, en realidad los valores de lo que viene a ser el volumen corpuscular medio les mencioné que también depende de la edad, ¿no? Porque en niños es fisiológico, en recién nacidos, que sea unos hematías más grandes. Ahora, típicamente va a haber una macrocitosis, que quiere decir que el volumen corpuscular medio va a estar aumentado, el RDW o el AD o el índice de anisocitosis va a ser aumentado porque mis hematías va a ser de diferentes tamaños, unos más grandes que otros, y en la lámina periférica vamos a ver pues glóbulos rojos más grandes, ¿no? Como estos, por ejemplo. En comparación de este, miren ese tamaño, ¿no? Ahora, entonces, ¿cuáles son básicamente las manifestaciones clínicas? Puede haber glositis atrófica o también llamada de Hunter y se va a caracterizar porque hay una pérdida de las papilas gustativas, aumento de la sensibilidad dolorosa. En el caso de una deficiencia de vitamina B12, puede haber también una falla en la producción de plaquetas y de leucocitos. Puede haber visitopenias, pancitopenias. También, como va a haber una falla al no producir DNA, puede haber una hemólisis a nivel intramedular, por lo cual puede haber una elevación de bilirrubinas, generalmente a predominio indirecto. Va a haber manifestaciones neurológicas. La diferencia entre la deficiencia de B12 y de ácido fólico en las anemias megaloblásticas, que la única que me da manifestaciones neurológicas es la deficiencia de B12. Puede haber parestesias, síndrome cordonal posterior, lesiones dérmicas. Entonces, en este caso, me dice, paciente alcohólico crónico, probablemente no tiene una ingesta adecuada, una alimentación adecuada, puede tener una deficiencia carencial de vitamina B12, síntomas neurológicos, disnea, ¿no? Signos de que está con una anemia, pálido, y una anemia, en este caso, severa, ¿no? Y un volumen corpuscular medio mayor a 100, entonces ahí me indica macrocitosis. En este caso, la respuesta es deficiencia de vitamina B12. La siguiente pregunta, por favor. Cualquiera de ustedes, porfa, que la lean. Doctora, sus permiso, ¿podría leer? Claro, por supuesto. Dice, pregunta 9, mujer de 60 años, gastrectomizada, presenta debilidad, palpitaciones, disnea, siendo diagnosticada de anemia. ¿Qué tipo de anemia es? Por la gastrectomía, yo pensaría que es una anemia megaloblástica, macro e hipercrómica. Ok, está bien. Entonces, para ver los parámetros, en el caso de la anemia megaloblástica, es muy importante, ¿no? Acá la palabra clave gastrectomizada. ¿Por qué? Al no haber, por ejemplo, haber extraído el estómago, no tenemos ya células parietales, entonces no va a producir el factor intrínseco que dijimos que es el que permite la absorción de la vitamina B12 o de la cobalamina. En este caso, vamos a tener una hemoglobina disminuida, disminución de hematíes, volumen corpuscular medio altos, que es la macrocitosis, y bueno, reticulocitos disminuidos, porque igual que la ferropénica, va a ser de tipo A regenerativa. Entonces, también la respuesta sería macrocítica, porque los hematíes son más grandes, e hipercrómico, porque teóricamente son de mayor coloración, ¿no? Además, es la única clave que me da macrocitosis. Entonces, no, acá me da macrocítica, pero hipocrómica, pero no, definitivamente no. Ya, entonces macrocítica e hipercrómica. Doctora, disculpe, hay algunos participantes que están escribiendo en el chat. No sé si es que... Sí, preguntas. La cosa es que no sé cómo... A ver, déjame un ratito. ¿Cómo las veo? Tengo que cerrar mi presentación, creo, ¿no? Ya. A ver, ¿cuáles son las dudas? La última, doctora, No secreta factores intrínsecos. La pregunta sería si es que en esa pregunta, si es que hay una clave que sea macrocítica normocrónica, también sería adecuado. También, también.
Macrocítica normocrómica también podría ser, sí, también podría ser. Lo que pasa es que lo que es hipercromía, como les digo, que es algo teórico, porque un hematíe no va a poder contener más hemoglobina del tamaño que tiene. Ya, entonces, básicamente, en caso de la megaloblástica sería macrocítica normocrómica o macrocítica hipercrómica, pero solo porque nos dan esas claves. Ya, porque como que nos tratan de confundir acá, macrocítica hipocrómica. No, tendría que ser macrocítica hipercrómica o macrocítica normocrómica. Esa sería la respuesta. ¿Ya? Esa. ¿No secreta Bueno, factor intrínseco? ¿Quién no secreta factor intrínseco? a la paciente como bueno, en el Ah, caso clínico estaba con que claro, 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 esa sí. era la única duda, doctora. Ah, ok, ya. Entonces voy a agrandar esto. A ver, igual se ve si lo pongo casi para poder ver sus preguntas. ¿Se ve? No, no. Mejor en Sí se ve, doctora. presentación. Ahí mejor, ¿ya? Ya, entonces acá la clave sería macrocítica hipercrómica. La siguiente pregunta, por favor. ¿Alguien que la lea? Chicos. Espérate me confundí. Esta es la 10. Ujú. Doctora, buenas tardes. ¿Qué tal? A ver. A ver, varón de 50 años presenta astenia progresiva, falta de concentración y de memoria, insomnio, palpitaciones, acúfenos, cefalea, parestesias. Al examen, presión arterial de 120/60, afebril, piel pálida amarillenta, lengua depapilada, a nivel neurológico, paraparesia, marcha táxica y en laboratorio, hemoglobina de 6 gramos sobre decilitros, hematocrito de 18, leucocitos 2500, plaquetas 60.000, BCM 102, Ay, no, esta es lámina la respuesta. periférica, Ya. macrocitos ovalados, anisocitosis y poquilocitosis. ¿Cuál es el tipo de anemia? ¿Cuál sería la A respuesta? sideroblástica, B megaloblástica, C ferropénica, D falciforme y E talasémica. ¿Cuál sería la respuesta? La megaloblástica. Ujú. Ya. Mira, acá nos da como que el cuadro típico, ¿no? Nos da, bueno, es un varón de 50 años que tiene palpitaciones, cefalea, ¿no? Síntomas de anemia. También tiene síntomas neurológicos, parestesias, palidez amarilla. Les dije que hay la megaloblástica puede haber una hemólisis intramedular. Lengua depapilada, nuevamente dice síntomas neurológicos, una anemia severa, ¿no? Menor a 8. Los leucocitos, ¿cómo están? Eh, Tú que leíste la preguntita, ¿cómo están los leucocitos? Están disminuidos. Están disminuidos, ¿no? Debería ser 5.000 a 10.000 y tiene 2.500, está con una leucopenia. ¿Y las plaquetas cómo están? Igual. Disminuidas. Ujú. Ah, pero lo normal es de 150.000 a 450.000. Tenemos una pancitopenia. Con volumen corpuscular medio alto, ¿no? Mayor a 100. En la lámina periférica me dice que mis hematíes son macrocitos ovalados, son más grandes y de forma ovalado. Anisocitosis, que bueno, no es algo específico, simplemente me dice que son de diferentes tamaños. Y poiquilocitosis me dice que son de diferentes formas, ¿no? Entonces acá la respuesta sería megaloblástica. Se dan cuenta que varias preguntas en diferentes años viene de ferropénica y de megaloblástica se repiten, porque es lo más frecuente. Ya, la siguiente, por favor. Sí, doctora, buenas tardes. A ver, esa es la preguntita. Ya. Varón de 66 años que refiere mareos, somnolencia y deposiciones líquidas. Al examen, palidez, ictericia leve, trastorno de la sensibilidad propioceptiva, hemoglobina de 9 gramos sobre decilitro, reticulocitos 1% y macrocitosis. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Cuál sería tu respuesta? Am, Anemia perniciosa. Ok, entonces, ¿qué es la anemia perniciosa? La anemia perniciosa es uno de los tipos de anemia megaloblástica, pero ¿por qué se produce? Porque el mismo organismo va a producir autoanticuerpos
que van a destruir las células parietales y el factor intrínseco. Entonces no va a haber una absorción adecuada de la vitamina B12. Esto es más frecuente en varones. Va a causar también estos autoanticuerpos que haya una metaplasia de lo que es a nivel del epitelio gastrointestinal, lo que va a predisponer también a tener cáncer gástrico. Entonces, en este caso, vemos que las manifestaciones clínicas son más frecuentes, un síndrome anémico, síntomas neurológicos como parestesias, se va a asociar a trastornos gastrointestinales, dolor bucal o también de la lengua, pérdida de peso, dificultad para caminar. Entonces, la triada clásica es parestesias, glositis y pérdida de fuerza muscular. Las manifestaciones neurológicas en anemia perniciosa puede ser parestesias, deambulación, incoordinación, pérdida de fuerza muscular y espasticidad. Entonces, cuando la anemia megaloblástica aparece en pacientes mayores de 40 años, sin otros trastornos de alimentación, quiere decir que mi paciente no me diga que es vegano o que no es alcohólico, ¿no? Que no tengamos una causa evidente de que hay una deficiencia en la alimentación, hay que descartar de todas maneras que sea una anemia perniciosa. En este caso, varón de 66 años, con síntomas de anemia, bueno, síntomas también gastrointestinales, deposiciones líquidas, probablemente hay una mala absorción por esa atrofia gástrica, y refiere que hay palidez, ictericia, trastornos neurológicos, una anemia moderada, reticulocitos. Si estos reticulocitos los corregimos, hay que recordar que los reticulocitos se tienen que corregir según el nivel de hemoglobina. Cuando hay anemia, ¿no? Reticulocitos por el hematocrito, en este caso como es varón, sería entre 45, definitivamente me va a salir bajito, entonces también tiene esa regenerativa, ¿no? Y macrocitosis, ¿no? Mis hematíes son más grandes, entonces acá con todo ello me orientaría a una anemia megaloblástica y como la respuesta es anemia perniciosa, esta sería, ¿no? Lo está planteando como un problema de la presencia de autoanticuerpos contra células parietales y anticuerpos contra el factor intrínseco. Siguiente. Siguiente pregunta. Me pasa que no los puedo ver para preguntarles. A ver, voy a ver acá. A ver, en orden. Cristian, ¿puedes resolver esta pregunta? Cristian Giorgio, ¿estás? O si no, Claro Ordóñez. A ver, sí, doctora, buenas tardes. Total, a ver. Se ve, ¿no? Sí. Ya. ¿Cuál es la anemia que se presenta con diarrea, dispepsia y parestesias? ¿Cuál sería? A ver, dicta las alternativas y cuál sería la clave para ti. Ya. A, anemia ferropénica, B, hemolítica, C, anemia plásica, D, anemia megaloblástica y E, anemia refractaria. Ya. Anemia megaloblástica. Con todo lo dicho, es una anemia megaloblástica, ¿no? Palabras clave: anemia, diarrea, síntomas, diarrea, dispepsia, síntomas gastrointestinales y parestesias, ¿no? Síntomas neurológicos, una anemia megaloblástica. A ver, siguiente pregunta. A ver, Cristian o Dayana. Cristian, Dayana o Erika. Doctora, varón de 72 años refiere sufrir de artritis reumatoide. Se queja de disnea y fatiga desde hace 6 meses. Laboratorio: hemoglobina 8,5 gramos sobre decilitro, volumen corpuscular medio de 69 pentalitros, plaquetas 220.000, sideremia de 30 miligramos por decilitro, ferritina 520 nanogramos por mililitro. Dichas características apoyan la sospecha de anemia por A, enfermedad crónica, B, carencia de hierro, C, déficit de B12, D, hemólisis intravascular. ¿Cuál sería tu respuesta? Anemia por enfermedad crónica.
Ok, listo. Muy bien. Entonces, la anemia por enfermedad crónica es el segundo tipo de anemia más frecuente y en lo que es el ámbito hospitalario es el tipo de anemia más frecuente. Las causas son múltiples, puede ser debido a procesos infecciosos, a procesos autoinmunes, a la cabeza enfermedades reumatológicas, enfermedad renal, cáncer. Entonces, estos estímulos inflamatorios van a hacer que se activen los monocitos y las células T, lo que van a hacer que produzcan factor de necrosis tumoral, lo que es también las interleuquinas. Entonces, estas sustancias va a hacer que haya un incremento de la síntesis de epsidina a nivel hepático. ¿Qué es lo que hace la epsidina? La epsidina va a controlar a la absorción del hierro. Entonces, esta inhibe la absorción de hierro. Al haber incremento, no se va a absorber a nivel gastrointestinal más hierro y aparte de ello, el hierro que se encuentra a nivel de los macrófagos o a nivel de las células del hígado, también no se va a permitir que salgan para que puedan ir estas a la médula ósea y producir los hematíes, ¿no? También inhibe lo que es la ferroportina, entonces mediante eso se da todo ese mecanismo. También va a hacer que haya una disminución de la producción de la eritropoyetina. Entonces, cuando hay disminución de esta, no va a poder estimular a los precursores eritroides a nivel de la médula y así no va a haber producción de glóbulos rojos. Va a inhibir directamente también a la proliferación de los eritrocitos y va a haber un aumento de la hemofagocitosis, quiere decir que va a haber consumo de hematíes, ¿no? Debido a los monocitos, ¿no? Vemos acá un monocito fagocitando. Entonces, en términos generales, este es el mecanismo de la anemia inflamatoria o también conocida como anemia por enfermedad crónica. En este caso, va a haber una disminución de hematíes, una disminución de hemoglobina. El hierro sérico también se va a encontrar disminuido porque este va a estar almacenado. La ferritina va a estar elevada. No quiere decir que me falte hierro. Vamos a tener hierro en el organismo, pero este va a estar almacenado y no va a ir a la médula para poder producir los glóbulos rojos. El hierro en la médula incluso va a estar alto, pero no se va a usar. La transferrina va a estar disminuida. La saturación normal a disminuida de transferrina y el RDB doble es normal, ¿no? En cuanto a los volúmenes corpusculares, dijimos que podía ser normal, ¿no? El HCM o disminuido y el volumen corpuscular medio también podía ser normal o disminuido. ¿Qué quiere decir? Puede ser normocítica normocrómica o puede ser microcítica hipocrómica. Ya, entonces, también tenemos, por ejemplo, para poder hacer un diferencial, porque a veces nos pueden venir preguntas que nos puedan dar estas dos claves, ¿no? En el caso de la anemia por inflamación, bueno, acá nos refiere que el volumen corpuscular medio es normal, la hemoglobina corpuscular media es normal, los reticulocitos, la producción en este caso normal, la cantidad de hematíes hipocrómicas hay, pero en menor cantidad que por la deficiencia de hierro. La transferrina está disminuida, el receptor de transferrina va a estar normal y la ferritina va a estar alta. En este caso, por ejemplo, nos podemos guiar. Deficiencia de hierro, sabemos que la ferritina va a estar baja y esta dirección va a ser igual que la epsidina, va a estar en ambos bajos. En la que es anemia por inflamación o anemia por enfermedad crónica, mi ferritina va a tener la misma dirección, va a estar alta, igual que mi epsidina. ¿Ya? Acá para poder diferenciarlo. Entonces, las palabras claves es acá, un paciente adulto mayor con artritis reumatoide, una enfermedad inmune, ¿no? Que tiene síntomas de anemia y está con una hemoglobina pues de una anemia moderada, un volumen corpuscular medio bajo, dijimos que acá podía ser microcítica, las plaquetas normales y el hierro también está bajo. La ferritina está alta, ¿no? Es la diferencia básica que tiene, si nos damos cuenta acá por deficiencia de hierro, ¿no? Y entonces, en todo este contexto, esta anemia es una anemia por enfermedad crónica. Carencia de hierro no puede ser porque mi hierro está alto. B12 no, porque mi volumen corpuscular medio es bajo. Y hemólisis intravascular no me da ningún criterio o un parámetro del laboratorio que me diga que está haciendo este pacientito hemólisis, ¿no? Entonces, esa sería la clave. ¿Cuál sería la siguiente pregunta? ¿Podrían, por favor, leerla? Esta es un poquito más compleja, pero lo han tomado en el 2021, en el ENAM. ¿Podrían leerlo, por favor?
llamaré. A ver, Katy Gil o Kelly Valverde, ¿podrían leer la preguntita? Katy, Kelly o Luce. Shady. Cualquiera, chicos, para poder avanzar, por favor. Doctora, yo. A ver, lo voy a agrandar, ¿ya? Listo. Ya. Varón de 56 años, diabético, acude a control. Antecedente, filtrado glomerular 20 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados, anemia en tratamiento con eritropoyetina, laboratorio hemoglobina 9.7, hematocrito 32.4, ferritina en 56, índice de saturación de la transferrina del 12%. ¿Qué tratamiento debe continuar? A. Administrar hierro y mantener la misma dosis de eritropoyetina. B. Aumentar solo la dosis de eritropoyetina. Y C. Suspender la eritropoyetina y administrar hierro. Y D. Transfundir paquete globular. ¿Cuál sería la respuesta para ti? Creo que sería estoy entre la B y la A, pero bueno, pero la ferritina está normal. Me refiero a que no está abajo. Entonces, ¿podría ser la B? Ya, a ver. Entonces Ala. acá, sí, a ver, te voy a explicar por qué. Esta pregunta es un poquito más compleja porque tenemos un paciente diabético con una enfermedad renal ya crónica que está con tratamiento de eritropoyetina, o sea, es una anemia por enfermedad crónica. Me dice que tiene una hemoglobina en 9.7, una anemia moderada y la ferritina en 56. Lo que pasa es que la ferritina también el valor va a depender del paciente. Pongamos, en una mujer tenemos que tener por lo menos adulta en 30, en un varón en 50, porque ellos no tienen las pérdidas que tiene una mujer en edad fértil. Y en un paciente con una anemia inflamatoria, lo normal, por decirlo para ellos, de ferritina es 100, porque están dentro de un proceso inflamatorio. ¿Ok? Ahora, en niños es otros valores, ¿ya? En este caso me dice que tiene una ferritina de 56. Para este contexto de que tengo un paciente con una enfermedad crónica, mi ferritina debería estar en 100, pero la tengo en 56. Entonces, ¿qué pasa? Que mi paciente tiene una anemia por enfermedad crónica y también está asociado a una anemia ferropénica. O sea, tiene dos tipos de anemias, ¿ya? Entonces, el índice de saturación de transferrina, bueno, este está normal, ¿ya? La respuesta sería que continúe con eritropoyetina y darle hierro por la ferritina, básicamente, que, como les digo, debería estar en 100 para este paciente, ¿ya? Entonces, le doy hierro, quizás no me está respondiendo adecuadamente, ¿no? Aunque la hemoglobina está aceptable, para un paciente renal con 10 ya estaríamos contentos. Le doy hierro para que esta eritropoyetina pueda estimular la médula, ya que hay una deficiencia aparte de ese cuadro inflamatorio. ¿Hay alguna pregunta en esta, alguna consulta en esa pregunta? Porque sí es un poquito medio compleja. ¿Alguna pregunta? Doctora, más o menos la saturación de transferrina, sus valores que puedo considerar normal. Ya, acá tenemos la saturación de ferrina, acá nos ponen de 30 a 50, ¿no? Tu parámetro puede ser 30, ¿ya? Bueno, acá nos las dan en 12, ¿no? Índice, pero acá es el índice de saturación de transferrina. Pero básicamente, como te digo, en esta pregunta no te vas a guiar tanto de esto, porque en este caso, por ejemplo, de anemia por enfermedad crónica puede estar normal o puede estar baja, ¿ya? En cambio, la ferropénica sí va a estar baja. Es como que te están dando un dato extra, pero no te va a definir, más que todo por el tema de la ferritina. ¿Ya? Listo. A ver, siguiente pregunta. Ya vamos a cambiar también del tipo de anemias. ¿Alguien que lea, por favor, esta preguntita? Que ya son a las 6.
Sí, doctora, ya. Paciente de 10 años, evaluado por presentar palidez marcada. En el laboratorio, aumento de bilirrubina indirecta y reticulocitos con disminución de aptoglobina. El diagnóstico probable es anemia por A, hemólisis, B, deficiencia nutricional, C, insuficiencia renal crónica y D, trastorno medular primario. ¿Cuál sería tu respuesta? La A. Muy bien. Entonces, la anemia hemolítica es una anemia donde el hematíe va a ser prematuramente destruida. Puede haber causas tanto congénitas, cuando generalmente es una alteración a nivel del propio glóbulo rojo, o adquiridas cuando son elementos externos que generan hemólisis. Dentro de, aparte de la clínica, también tenemos que apoyarnos de exámenes de laboratorio. En este caso, en el hemograma vamos a evidenciar anemia, elevación de bilirrubinas, la no conjugada o indirecta. El recuento de reticulocitos va a estar aumentado. ¿Por qué? Al haber hemólisis, la médula, como les dije, va a tratar de compensar esa deficiencia de glóbulos rojos y va a enviar sus hematíes jóvenes porque no le va a dar tiempo, ¿no? Entonces, es una manera compensatoria. Los reticulocitos elevados, LDH, que sabemos que es un marcador generalmente de cuando hay una lisis, tanto celular como también tisular, cuando hay una lesión en tejidos, va a estar normal o elevado. Y la aptoglobina es aquella proteína que transporta lo que es los restos de la hemoglobina. Entonces, como va a haber tantos restos de hemoglobina por la destrucción del glóbulo rojo, la aptoglobina se va a saturar completamente y va a disminuir. Entonces, los síntomas de hemólisis clásicos son estos tres: elevación de bilirrubina indirecta, elevación de reticulocitos, elevación de LDH y también aptoglobina disminuida. Hay otras pruebas que podemos usar para complementar, ¿no? Como la prueba de Coombs para ver si es de origen inmune o no. En la lámina periférica podemos observar esferocitos, que son hematíes pequeños y aparentemente como si fueran hipercrómicos, microesferocitos, policromatofilia, y bueno, también hay eritrofagocitosis. Entonces, acá las palabras clave sería aumento de bilirrubina indirecta, reticulocitos, no es una anemia regenerativa, porque el problema no es en la médula, el problema es que se está destruyendo fuera, ¿no? En la vasculatura o en el vaso, se está destruyendo los glóbulos rojos. Y una disminución de la autoglobina es una anemia, bueno, me da una anemia por hemólisis. La siguiente pregunta, por favor. Cualquiera de ustedes, chicos. No. Ya les di la clave. A ver. ¿Quién está por ahí? A ver, Castro o Erika. Ya, doctora. Ahí te- Te pongo la preguntita. Ya Mujer está. de 22 años, consulta por astenia progresiva, palpitaciones y cefalea. Al examen, palidez e ictericia. Exámenes de laboratorio, hemoglobina en 9 gramos sobre decilitro, aumento de recuento de reticulocitos, índice reticulocitario mayor del 5%, incremento de LDH, disminución de aptoglobina. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A, mieloptisis, B, anemia hemolítica, C, síndrome mielodisplásico, D, anemia ferropénica y E, mielofibrosis. ¿Cuál sería tu respuesta? Anemia hemolítica, ¿Por qué? porque presenta ictericia, reticulocitosis, incremento de LDH, disminución de aptoglobina. Ujú. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las características clínicas? Va a haber síntomas de anemia como debilidad, mareos, disnea. Es frecuente también encontrar una anemia hemolítica esplenomegalia, ¿no? Y hepatomegalia. Entonces, va a haber visceromegalias porque van a eliminar más hematíes y van a aumentar de tamaño. Los síntomas también va a depender si es una hemólisis aguda o crónica. Va a haber ictericia, orina oscura, porque va a salir los que son los restos de la destrucción de esos hematíes en la orina. Y también si hay alguna otra causa subyacente, va a haber síntomas de ellos. Muy bien, esas eran las palabras claves. Sabemos que es una anemia regenerativa, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, la respuesta sería anemia hemolítica.
Lo que es la mieloptisis, este término se refiere que es cuando hay una invasión de un cáncer o de células anormales a mi médula ósea. Por ejemplo, puedo tener un cáncer de ovario y esas células cancerígenas se pueden ir a la médula, ¿no? Ese término no va acá, no sería. Síndrome mielodisplásico es una enfermedad, es un síndrome que se llama falla medular, que quiere decir que mi médula ósea va a comenzar a producir unas células que van a ser anormales y también va a disminuir lo que son los glóbulos rojos, plaquetas, leucocitos. Tampoco va, porque no me dice que tenga una lámina periférica con neutrófilos o, ¿no? O glóbulos rojos con algunas características anormales, anemia ferropénica tampoco, y mielofibrosis, que es la reemplazo de las células de la médula por tejido fibrótico. Entonces, la clave efectivamente es anemia hemolítica. La siguiente, por favor. La siguiente pregunta, chicos. A ver, Talía, Dayana, Julio. Ya estamos por terminar. Me faltan 3 preguntitas. Ya, a ver, doctora. La anemia con un volumen corpuscular medio normal puede observarse con mayor probabilidad en caso de A, deficiencia crónica de hierro, B, deficiencia crónica de vitamina B12, C, hemólisis, D, anemia perniciosa, E, intoxicación con plomo. Y ¿Cuál sería sería tu respuesta? C, ¿Cómo? la C. Hemólisis. Entonces, en la deficiencia crónica de hierro, el volumen corpuscular medio va a ser bajo. En la que es por deficiencia de vitamina B12 va a ser alto. Anemia perniciosa alto. Intoxicación con plomo bajo. Entonces, sería una anemia hemolítica, ¿no? O sea, con volumen corpuscular medio normal, normocítica. La siguiente, a ver, tú Julio, también continúa, por favor. Ya, mujer de 25 años refiere desde hace 3 años artralgias. Al examen, palidez, no deformidades articulares. Al laboratorio, leucocitos 5.890, hemoglobina 12,5, plaquetas 217.000. El frotis de sangre periférica muestra hipocromía y microcitosis, hierro total y ferritina normales. Electroforesis de hemoglobina muestra hemoglobina A1 93%, hemoglobina A2 5,8% y hemoglobina fetal 1,2%. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A, beta talasemia menor, B, anemia hemolítica autoinmune, C, anemia ferropénica y D, infección por Plasmodium vivax. ¿Cuál sería tu respuesta? Beta talasemia menor. Correcto. Entonces, la beta-talasemia es una hemoglobinopatía. ¿Qué es lo que pasa? Es que va a haber una disminución cuantitativa de la cadena beta. Sabemos que la hemoglobina está constituida por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, ¿no? Entonces, en este caso, va a ser que mi hematíe sea más propenso también a hemolizarse o a tener otra conformación. Vamos a tener una hemoglobina normal o ligeramente disminuida, un volumen corpuscular medio bajo, un aumento del número de hematíes. ¿Por qué? Porque va a haber una constante hemólisis y en ese afán de la médula de compensar va a hacer que aumente los hematíes, va a haber hipocromía, dianocito se va a encontrar en la sangre periférica, aumento de la hemoglobina A2 y la hemoglobina fetal normal. En este caso, las palabras claves son, bueno, síntomas de anemia, palidez, hemoglobina en 12.5, la hemoglobina aparentemente está normal, ¿no? Y te dice que tiene hipocromía y microcitosis, hierro y ferritinas normales. Ahora, acá lo que me define la respuesta es la electroforesis de hemoglobina. Cuando tenemos una hemoglobina A2 mayor a 4
me orienta a una beta-talasemia, ¿no? Aparte que, obviamente, que infección por Plasmodium vivax no puede ser porque no me dice que haya en la lámina periférica parásitos intracelulares, ¿no? Dentro de los hematíes, anemia ferropénica no, porque mi ferritina está normal, pese a que tenga volúmenes corpusculares bajos. Anemia hemolítica autoinmune no, porque no me da ni un parámetro de hemólisis. Entonces la respuesta también incluso por deducción sería beta-talasemia menor, ¿no? La beta-talasemia menor puede cursar con una, incluso a veces asintomática. La siguiente, por favor. La siguiente pregunta. Ay, no. A ver, chicos, ya faltan solo 2 preguntitas. Doctora, A ver, paciente varón de 20 años de raza negra al ir de viaje a la sierra se pone pálido y tiene disnea. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A, anemia falciforme, B, anemia megaloblástica, C, leucemia promielocítica aguda, D, anemia hemolítica autoinmune o E, la anemia refractaria. La sería anemia falciforme. muy bien. Entonces, la anemia falciforme o llamada hemoglobinopatía S, anemia falciforme o drepanocitosis, quiere decir que va a haber una alteración podríamos decir que es cualitativa. ¿Por qué? Porque en la cadena beta va a haber un reemplazo de un aminoácido del glutamato, va a ser reemplazado por valina, lo que va a dar que haya una conformación anormal y no se produzca la cadena beta. Se va a producir, en este caso, la hemoglobina S, que va a hacer que en ciertas condiciones, por ejemplo, cuando haya disminución de oxígeno, esta se torne más rígida la hematíe y al pasar en la vasculatura va a causar hemólisis también a nivel del vaso y muchos síntomas incluso de isquemia, ¿no? Entonces vemos que obviamente es más frecuente en pacientes de raza negra. Me da acá los puntos claves: raza negra, viaje a la sierra, menos presión de oxígeno, palidez y disnea, ¿no? Entonces, en la drepanocitosis va a haber disminución de la hemoglobina, el volumen corpuscular medio puede estar normal o ligeramente aumentado, disminución de la cantidad de hematíes, la concentración de hemoglobina corpuscular media normal, los reticulocitos aumentados. Los hematíes en la lámina periférica van a tener forma de hoz o también llamados falciformes y va a haber ausencia de la hemoglobina A debido a la falta de la cadena beta. Va a haber presencia de la hemoglobina S y la hemoglobina fetal puede estar normal o aumentada para tratar de compensar esa deficiencia de la hemoglobina A. Y el receptor soluble de transferrina aumentado. Entonces acá la clave sería anemia falciforme. Y la última, por favor, la última preguntita la puedes leer. Hola. Lucy o Kelly, a ver. A ver, doctora, en la anemia del prematuro, ¿qué relación tiene el valor mínimo de hemoglobina respecto al recién nacido a término? Es el más bajo. Muy bien, esa es la respuesta. Como les mostré acá en los parámetros de la guía, tenemos que en el caso de prematuros, sus valores para determinar anemia van a ser más bajos que respecto a los a término, ¿no? Es decir, estos niños van a tener mayor predisposición a hacer anemia por la inmadurez de todo en realidad el organismo. Y es importante también tomar en cuenta en el caso de dar un tratamiento, una profilaxis con hierro, a ellos les vamos a tener que dar más dosis justamente por eso. Entonces la respuesta es más baja. Bien, entonces eso sería todo por ahora. Espero que igual se haya entendido, que hayan aprendido, ¿no? Con estas preguntitas. Cualquier consulta o duda, igual tienen mi correo, está en la pantalla y no hay problema, me pueden consultar. Muchas gracias, doctora, por su ponencia, por sus enseñanzas. Esperamos contar con usted para
otro tipo de eventos. Si es que tienen alguna duda ahora, chicos, pueden hacerla. ¿Alguna consulta o duda que tengan, chicos? Excelente ponencia, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, CPA. Muchas gracias, Vivi. Yo creo que la primera actividad está saliendo fenomenal. No me imagino en todo el año. Están todos invitados. El resto de las actividades también de los siguientes comités. Personalmente, no tengo ninguna pregunta, pero me voy con la convicción de que puedo repasar todo anemias y es un tema bastante importante en el ENAM. Muchas gracias. Listo. Buenas noches, cuídense. Hasta luego. Buenas noches, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Nos vemos. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. ¿Dejamos de grabar, baby?